Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes, a las personas que siguen la señal de HRAB en Facebook y también a la gente que está siguiendo en Radio Betel 91.5 FM. Es un privilegio compartir con ustedes, llegar a la tranquilidad de su casa con un mensaje de la palabra del Señor. Hoy basaremos el mensaje en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 16. Antes de orar, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la transmisión. El hermano Gerardo Orellana y todo su equipo en casa, así como el hermano Edgar Hernández de Radio Betel, que están siempre pendientes de llevar hasta el seno de sus hogares el mensaje de la palabra del Señor. Así que agradecido con ellos y con ustedes por ser nuestros oyentes o que nos están viendo, queremos orar al Señor. Padre, es en el nombre de Jesucristo que estamos delante de tu presencia. Agradecido por la vida que nos regalas, por la oportunidad que nos da de compartir tu palabra con una cantidad de oyentes en diferentes lugares. Que tu Espíritu Santo mueva los corazones, que tu Espíritu Santo siga ayudándonos a crecer espiritualmente, a seguir caminando en la fe tuya, a seguir fortaleciéndonos, a seguir creciendo en medio de las crisis que hoy estamos enfrentando. Que el Espíritu Santo aclare en nuestra mente y corazón la palabra, y que una vez que la palabra está clara, haya disposición nuestra para hacer efectiva esa palabra, para prestarle atención, oír, para hacer lo que tú quieres. Bendíganos, Padre, ayúdenos, úsenos para gloria de tu nombre, exáltate en la vida de cada uno de los oyentes. Si hay una persona que no conoce a Jesucristo, que hoy sea el día en que quiera venir a Cristo. Si hay una persona que necesite reconciliarse con el Señor, que este sea el día en el que venga a una buena relación contigo. Lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 36, los versículos 11 al 16 del segundo libro de Crónicas, nos cuenta la historia del fin del reino de Judá con Sedequías, ya no como rey, sino como súbdito o vasallo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sedequías, los principales sacerdotes y el pueblo dejaron de oír el mensaje de Dios. El tiempo era difícil. Jerusalén estaba asediada por el ejército de Babilonia. El pueblo sufría por el hambre. Había escasez de alimentos. No había libertad para salir fuera de la ciudad. De atreverse a salir o a atravesar los muros de la ciudad, la gente moriría. Nuestro actual estado no puede declararse tan terrible como en aquellos días, pero sí hay temor de morir. Como en aquel tiempo la gente tenía miedo de morir, hoy también hay temor de morir. Un virus nos amenaza a muerte. Un ejército mantenía encerrados a los judíos en su ciudad. Hoy, un virus nos tiene en cuarentena, sin libertad de movilidad, con temor de salir y ser contagiados del COVID-19. ¿Qué consejo o amonestación podríamos desprender del pasaje que ya hemos mencionado, segundo Crónicas 36, 11 al 16? Prestemos oídos al mensaje de Dios en tiempos de juicio. Se lo repito, prestemos oídos al mensaje de Dios en tiempos de juicio. Lo partiremos en dos. La primera sección del 11 al 14, donde aprendemos, prestemos oídos al mensaje de Dios en tiempos de juicio, para no ser rebeldes a su voluntad. Dios quiere que oigamos y obedezcamos su voz. El versículo 11 dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Reinó, ocupó el trono de un reino ya inexistente. En realidad fue Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, el que lo sentó en el trono y a él debía someterse. Ezequiel, capítulo 17, versículos 12 y 13 dicen: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó
a uno de la descendencia real, hizo un pacto con él y le hizo prestar juramento. El rey de Babilonia lo sentó en el trono con la condición de que le fuera leal. El versículo 12 del capítulo 36, segundo Crónicas, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Sedequías se olvidó que Dios es omnisciente y omnipresente, que todo hombre, toda mujer está delante de Dios. Absolutamente nadie puede esconderse de él. Cuando algunos dicen Dios no existe, están en realidad tratando de esconder una verdad que les aterra. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le habló de parte de Jehová. Al rey Sedequías, el profeta Jeremías le habló de parte de Dios y le dijo: no oigáis las palabras de los profetas, porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, ha dicho Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre. Hoy, en tiempos de juicio, de inquietud, son muchos los que hablan en el nombre de Dios. Nuestro discernimiento espiritual nos debe guiar a oír, a aceptar el mensaje autorizado de Dios a través de sus mensajeros certificados, mensajes que no contradigan la palabra de Dios. ¿A quién oiremos en estos días? Como creyentes, prestemos oídos al mensaje de Dios certificado en su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, dice Hebreos 1, 1 y 2. El apóstol Pedro exclamó: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, en San Juan 6, 68. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, San Juan 10, 27. Luego en el versículo 13 dice lo siguiente, 36, 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado con fidelidad delante de Dios. Fue obstinado y se empeñó en no volverse a Jehová, Dios de Israel. Lo que Dios quiere de nosotros es que cumplamos nuestros compromisos. Dios quiere que cumplamos nuestros compromisos. En tiempos difíciles salen a luz los mejores o las peores conductas del ser humano. Formas del ser del hombre o de la mujer salen a la luz. No importa la edad, no importa la condición social o económica. Sedequías no honró su juramento de ser leal al rey de Babilonia. Cometió perjurio. Un pecado muy común en estos días. Cuidado con los juramentos que usted hace a la ligera. No hagamos juramentos a la ligera. Hay quienes dicen: honraré y serviré a la patria. O quienes dicen: te seré fiel hasta que la muerte nos separe. O alguien que dice: voy a cumplir al pie de la letra. Juro cumplir al pie de la letra. Al pecado del perjurio agregó el de obstinado. Endureció su cerviz, obstinó su corazón, se empeñó en no volverse a Jehová, Dios de Israel. Durante sus 11 años de reinado, no dejó de decirle el Señor que lo que debía hacer para cambiar su modo de proceder. 11 años el Señor le estuvo hablando: cambia tu forma de proceder. Pero él no lo hizo. Es muy difícil tratar con una persona terca, obstinada en su proceder, que no da su brazo a torcer y no acepta
que debe cumplir sus compromisos. Dios quiere que cumplamos nuestra palabra, que lo que decimos vamos a hacer, lo hagamos de verdad. Si es para Él, que igual lo hagamos. Dice el versículo 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual Él había santificado en Jerusalén. Cuando los guías espirituales, sacerdotes y el pueblo se unen para no prestar oídos al mensaje de Dios en tiempos de juicio, solo puede darse un resultado. Aumenta la iniquidad. La iniquidad es la injusticia o gran maldad en el modo de actuar. Y Dios quiere que nos apartemos del pecado. Dios quiere que dejemos la rebeldía. Dios quiere que nos apartemos del pecado. La iniquidad consistió en seguir o practicar todas las abominaciones, todo lo que Dios rechazaba, aborrecía y detestaba de las naciones. Por ejemplo, en Levítico capítulo 18, versículo 21, dice explícitamente: no darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. El rey Manasés, abuelo de Sedequías, sin ser estorbado por los sacerdotes o profetas, sacrificó sus hijos a Moloc. Jeremías capítulo 32, versículo 35 dice: y edificaron lugares altos para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas en honor de Moloc, lo cual no les mandé. ¡Qué espantoso pecado! Nosotros diríamos hoy, estos llegaron al colmo, llegaron al extremo. Sin embargo, hoy no necesariamente se pasan por fuego los hijos. Son tirados al nacer o asesinados en el vientre materno. La ignorancia y el salvajismo en nuestra era moderna no tienen nada que envidiar a la de aquellos días. Sigue diciendo el versículo 14, y han contaminado la casa de Jehová, la cual Él había santificado en Jerusalén. ¿Cómo la contaminaron?, se preguntaría usted. Dios tomó al profeta Ezequiel en una visión y lo llevó al templo de Jerusalén. Y lo llevó para que viera lo que estaba pasando ahí, la contaminación de todo el templo. Allí se encontró una imagen de Astarte o de Acera, y fuera del atrio del templo las mujeres lloraban al dios Tamuz, un dios babilónico. Usted puede leer el capítulo 8 de Ezequiel para ampliar en cuanto a esto. Decían adorar a Dios, pero a la vez estaban adorando ídolos, imágenes. Se dedicaban a la adivinación, a las hechicerías, y hacían estas cosas por voluntad, por decisión propia. Como hoy tantas personas hablan de Dios, pero igual siguen toda clase de hechicerías, brujerías, adivinaciones. Hoy muchos se atreven a unir los mandamientos de Dios con miles de abominaciones, a pesar de saber cuánto Dios rechaza el pecado. Me dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor Jesucristo, porque el Señor lo que quiere de aquellos que decimos seguirle es que vivamos en santidad. Prestemos oídos a los mensajes de Dios en tiempos de juicio. Hemos dicho, para no ser rebeldes a su voluntad. Dios no quiere nuestra rebeldía, quiere nuestra humillación, quiere nuestra obediencia, decisión propia de obedecerle. Pero los versículos 15 y 16 nos hablan de que prestemos oídos a los mensajes de Dios en tiempos de juicio para no sufrir la ira de Dios.
Dios no quiere juicio para nosotros. Dios quiere aplicar misericordia a la vida del ser humano. El versículo 15, 36:15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él, Dios, tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Jehová, el Dios de sus padres. Esta frase, escrita por el autor de Crónicas, Jehová, el Dios de sus padres, está recordando el pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob. El pacto que se concretizó después de su salida de Egipto en el monte Sinaí, cuando Dios les entregó las leyes, mandamientos y estatutos por medio de Moisés. Hubo un acuerdo donde Dios sería el único Dios para el pueblo de Israel. Un pacto tiene compromisos para quienes lo establecen. Dios se comprometió a bendecirlos siempre y cuando lo obedecieran. Pero en caso de desobedecerle, enfrentarían juicio y castigo, para que no se olvidaran de sus leyes y mandamientos y así gozaran de su misericordia. Dios les envió una y otra vez avisos o palabra por medio de sus mensajeros. Cuando solo eran gobernados por los jueces, cuando llegaron a ser una monarquía, cuando se dividió la monarquía, cuando estaban fuera en el exilio y al regreso del exilio, siempre hubo mensajeros dispuestos a decirles que guardaran los mandamientos para no sufrir la ira de Dios. Que ellos lo que necesitaban era alcanzar, obtener la misericordia de Dios. El mensaje siempre le llegó. Palabra tras palabra, aviso tras aviso, constantemente, por medio de mensajeros, los profetas que Dios envió. No los escucharon. Por último, el Señor envió a su Hijo Jesucristo. A Él tampoco lo escucharon. ¿Por qué lo mandó? ¿Por qué mandó esos mensajeros? Lo dice el versículo, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su morada, de su habitación, es decir, del templo donde Dios manifestaba su gloria, donde estaba su presencia. El templo era un lugar hermoso, construido por Salomón. Tenía todo lo que Dios había demandado. El propiciatorio de oro, hermoso porque era de oro. Los querubines de oro. El candelabro de oro. El arca. Columnas de bronce. Cortinas de lino fino. Podemos decir que era realmente un lugar hermoso según se describe. Pero sabe, eso no era lo más hermoso en el templo. Lo más hermoso en el templo era la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios con su pueblo, su habitación, su morada. Pero esta gente había pervertido todo, había contaminado el santo lugar, había introducido en el lugar los ídolos abominables de las naciones. Y eso demanda juicio. Sin embargo, Dios mandaba a los mensajeros para decirles: no esperen juicio, que les alcance la misericordia. Quiero cobijarles con mi misericordia. Quiero cubrirles con mi misericordia. Porque lo que Dios quiere es librarnos de la ira. Dios no quiere el juicio para nosotros. Dios quiere librarnos de la ira. Dice el versículo 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. La situación se volvió difícil entonces. No hubo remedio. Mas ellos, ¿quiénes son ellos? Los príncipes, los sacerdotes, el pueblo y los falsos profetas hacían escarnio, se mofaban, se burlaban,
hacían gestos o expresaban algo para molestar al profeta y reírse de él. De la misma manera que los religiosos en Jerusalén se burlaban, se reían, hacían preguntas maliciosas al Señor Jesucristo para rechazar su mensaje. De la misma manera ocurrió muchos años después con el Señor. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 14, dice: soy el escarnio de todo mi pueblo, el objeto de su burla día tras día. Y es que al leer el libro de Jeremías nos daremos cuenta de toda la oposición que este profeta de Dios enfrentó por llevar un mensaje que transformara el corazón de su pueblo, que lo volviera a Dios, que lo librara de la ira, que lo librara del castigo y que se cobijara en la misericordia de Dios. Menospreciaban su palabra, consideraban las palabras como algo que no merecía ninguna atención o algún aprecio. O sea, despreciaron su palabra. El colmo del desprecio se dio cuando en un acto de cólera, de ira, el rey Joacim, un rey anterior a Sedequías, quemó un rollo que contenía el mensaje de Dios. Eso lo dice Jeremías en el capítulo 36, versículo 4. Cualquiera de nosotros diría: pero eso ya hace muchos años. Esas cosas ya pasaron. Lo triste es que hoy son muchos los que en el nombre de la ciencia o de la inteligencia hacen escarnio, se burlan y menosprecian la santa palabra de Dios. Creyéndose sabios, se vuelven necios y menosprecian la santa palabra de Dios. Ante tanto menosprecio de la palabra de Dios, el versículo 16 termina diciendo: hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y ya no hubo remedio. Tanto, dice la gente, va el cántaro al río, y al fin se quiebra. Pues aquí la situación estaba en ascenso, es decir, crecía. El pecado sube y sube. Y hay una medida, es como si Dios tiene una medida, hasta que llega al punto de saturación, y entonces ya no hay remedio. Viene el juicio. En la historia de Israel podría saber de eso. Podría hablar del diluvio contado en los primeros libros de la Biblia. Podría hablar de Sodoma y Gomorra, de los diferentes juicios que el pueblo había enfrentado a través de la historia. Ellos sabían lo que era el juicio. Sin embargo, rechazaban el mensaje, no prestaban oídos al mensaje de la palabra de Dios. Jeremías 5 dice que negaron a Jehová y dijeron: no existe. Ellos vivían en adulterio. No juzgaban la causa del huérfano. Los juicios eran injustos. Los profetas profetizaban mentira. Ídolos en el templo y por todo el país. Ritos depravados a la diosa de la fertilidad. Sacrificio de niños. Eran las prácticas que ellos tenían. Y podían decir: no existe, no hay problema, háganlo. En el año 586 a.C., Jerusalén y el templo fueron destruidos. Los habitantes de Jerusalén fueron llevados cautivos a Babilonia. Muchos murieron dentro de la ciudad, pasados por espada, atravesados por espadas. No prestaron atención al mensaje de Dios. No pusieron oído al mensaje de Dios en el tiempo de juicio. Aprendamos de esas terribles lecciones. Los libros de historia de Israel se cuentan precisamente para enseñarle a las nuevas generaciones a no caer en los pecados que su pueblo cometió en el pasado. Y se nos cuentan a nosotros hoy, para que nosotros también aprendamos a prestar atención a la palabra de Dios en nuestros días. Joel, en el capítulo 2, versículo 13, les dijo a los hebreos: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Conviértanse a Jehová, vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Dios no quiere castigar.
Dios no quiere el juicio. Por eso sigue llamando la atención por medio de mensajes a la gente hoy también. Nosotros tenemos que ser sensibles al mensaje de la palabra del Señor. Prestemos oídos al mensaje de Dios en tiempos de juicio, es lo que estamos aprendiendo en este pasaje. Y cerramos precisamente diciéndole que prestemos oídos al mensaje de Dios en tiempos de juicio para no ser rebeldes a su voluntad. No ser rebeldes a su voluntad. Dios quiere que oigamos y obedezcamos su voz. Dios quiere que cumplamos nuestros compromisos. Dios quiere que nos apartemos del pecado para no sufrir la ira de juicio. Dios quiere darnos misericordia. Dios quiere librarnos de su ira. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un mensaje que usted lo ha escuchado siempre y a lo mejor no le ha prestado oído. No sabe usted qué día puede morir, no sabe qué va a pasar con esta situación que estamos enfrentando en el mundo, y usted ya escuchó ese mensaje. Usted ya sabe que la paga del pecado es muerte, que significa separación eterna de la presencia de Dios. Pero no ha tomado a Cristo, es decir, no ha prestado oídos al mensaje de la palabra de Dios. Hoy estamos en juicio. De alguna manera hay un juicio sobre la humanidad. Y al estar en esta condición, quizá estemos más prestos para escuchar, para oír y aún estar pensando en la necesidad que tenemos de buscar a Jesucristo y hacerlo el Salvador de nuestra vida. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, es el momento de hacerlo. No se exponga a la ira de Dios. No viva eternamente separado de la gloria de Dios. Hoy es el día que Dios puede tratar con usted. Hoy puede prestar atención a ese mensaje. Usted puede venir a Cristo en este mismo instante. Usted puede hablar con el Señor, ponerse cara a cara con Él, admitir que usted es un pecador, como nosotros lo hemos tenido que hacer en un momento de nuestra vida. Reconsiderar, convertirnos, decir, bueno, le voy a prestar atención a este mensaje, porque este mensaje me está diciendo lo que va a pasar después de mi vida aquí en esta tierra. Y Jesucristo perdona. Su sangre sirve para limpiar el pecado. Él perdona pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, hoy es el día que usted puede ser librado de la ira de Dios y disfrutar de la gran misericordia de Dios, la gracia de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Quizá usted es un creyente, pero su fe ha estado muy débil en el Señor. Tome tiempo para reafirmar su fe en el Señor. Haga votos de fidelidad al Señor en este mismo tiempo. Dígale, Señor, quiero honrarte con mi vida. La idea de arrepentirse como creyente es, ya no seguiré haciendo eso. Admito, cometí ese pecado, pero ya no lo voy a seguir haciendo. Hoy el Señor me perdonó y quiero honrarle, quiero exaltarle, quiero glorificarle con mi vida. Dos cosas. Si usted no tiene a Cristo como Salvador, recíbale como su Salvador personal. Abra su corazón. Dígale a Cristo, entra a mi vida. Solo no puedo. No puedo entender ni siquiera lo que me quieres ofrecer porque estoy tratando con mi propia fuerza, con mi propia capacidad. Pero quiero que tú trabajes en mi vida. Que el Espíritu Santo me convenza de esa verdad y quiero tener perdón de pecados y vida eterna. Si usted es creyente, pídele al Señor que ayude su vida, que le guíe, que le fortalezca, que le anime para seguir adelante. Si morimos en medio de una pandemia, que estemos seguros que viviremos eternamente en su presencia y que los creyentes no pasaremos vergüenzas ante la presencia del Señor, sino que estaremos felices, no avergonzados, sino felices en su presencia. Ojalá sea este el día
más importante de su vida. Hoy usted necesita a Cristo. Recíbalo. Hoy necesita usted reconciliarse con el Señor. Vamos a orar. Es con gratitud que estamos delante de tu presencia y te damos gracias por el Espíritu Santo que ha hecho de nuestras vidas unas vidas que pueden ahora accesar, abrir la palabra, entender lo que nos quiere decir. Oramos, Señor, para que muchas personas en cualquier lugar hoy hayan prestado atención, oídos al mensaje de la palabra de Dios. Oramos, Señor, para que muchos dejen de ser rebeldes a la voluntad tuya. Oramos, Padre, para que muchos vengan hoy a Jesucristo. Oramos, Padre, para que no reciban ira, sino misericordia. Oramos por el mundo, por la gente en el mundo que siguen su rebeldía. Oramos por estas personas que aún en la crisis que estamos siguen soberbios sin querer atender el llamado tuyo. Ayúdales, por favor, que se rindan, que no sigan clamando más por ira, sino que busquen misericordia tuya, porque eres amplio en perdonar, eres tardo para la ira y grande en misericordia, y eso es lo que nos quieres manifestar. Bendiga a cada uno de nuestros oyentes, las personas que nos siguen en Facebook. Gracias, Padre, por todas estas personas, porque se sentaron, tomaron su tiempo para prestar oídos al mensaje de tu palabra, y justamente en tiempos de juicio que nos toca vivir. Bendígales a todos en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir con usted. Si ha tomado una decisión, si está siguiéndonos por el Facebook, ahí mismo usted puede encontrar donde escribir una nota diciendo: hoy yo me reconcilié con el Señor. O puede escribir una notita diciendo: hoy recibí a Jesucristo como Salvador personal. Si quiere compartir alguna información, puede buscar cómo llegar para que nosotros sigamos dándole el apoyo, la consejería y lo que usted necesite en el sentido de su vida espiritual. Agradecemos a las personas que la semana anterior nos pidieron orar por sus vidas, por sus familias. Gracias a ustedes tomamos en consideración esas peticiones. Que Dios bendiga grandemente a todos y sigamos prestando atención a los mensajes de Dios. Prestemos oídos a los mensajes de Dios en tiempos de juicio.